Bueno, hola, hola. Es un nuevo Facebook Live, el tercero que vamos a hacer con el doctor José Luis Gargarela. Eh, Cada uno con temas distintos. Los anteriores se pueden ver acá en mi muro. En el mismo muro se puede buscar abajo y van a aparecer los distintos, Facebook Live. Ahora voy a estar invitando enseguida al doctor Gargarela y cuando me dé el ok vamos a estar empezando este nuevo vivo con tres temas que yo ya anuncié en esta misma página. Vamos a hablar de liberalismo, conservadorismo y socialismo. Primero, tratar de distinguir los conceptos que a la vez tienen sus subconceptos, o sea, hay diversas líneas dentro de las tres escuelas políticas. Luego vamos a hablar algo de historia internacional. Vamos a analizar el tema del nazismo como un movimiento totalitario en lo que fue la Segunda Guerra Mundial y en qué medida Hitler fue, o sea, si el nazismo hubiera podido llevar a cabo esa política sin Hitler, ¿no? El tema del personalismo, ahí está entrando el doctor Gargarela. En un minuto vamos a estar conectándonos y como siempre, que en este caso va a ser Echeverría, una novela histórica de Martín Caparrós. Dentro de los libros, ya analizamos vez pasada número cero de Humberto Eco. A ver, estoy tratando de hacer la conexión, a ver si se puede. José Luis, te estoy mandando, a ver, ahí me parece que sí, en cualquier momento va a estar la conexión. Ahora sí, ahí está. ¿Cómo estás? ¿Cómo Bien, estás, Claudio? ¿Todo siempre bien? tratando, sí, tratando de manejarme siempre con la técnica de Ya va a A todos, salir a todos nos 10 cuesta, ya puntos. va a salir perfecto, ya va a salir. Sí, está saliendo 9 puntos, 9 y medio. Claro, 9:25, sí, sí. Sí. Ya el alma del profesor ahí, ¿eh? Está bien, está bien. Bueno, José Luis estaba adelantando que como cada Facebook Live, este es el tercero, pensamos en tres temas. Uno como para analizarlo así en grandes rasgos, después entrar en un debate y finalmente comentar un libro. Eh, Perfecto. con la advertencia que hicimos en los otros dos Facebook Live, que son temas inmensos. Obviamente nosotros estamos tocando un costado de esta temática porque, bueno, hay pilares de libros escritos sobre estos temas, fundamentalmente Están sobre acá, ideas están políticas. acá. Sí, sí. Y bueno, y el primero entonces es el tema de diferenciar conceptos entre, en principio, liberalismo, conservadorismo y socialismo. Y yo había tomado tres ideas, tres concepciones de personajes muy distintos, de distintas escuelas. Uno es Hayek, que él se autodenomina liberal, liberal ortodoxo, y él entiende que el igualitarismo o tender a la igualdad de alguna manera restringe la libertad porque siempre invade derechos de otros. Después, hoy he escuchado, por ejemplo, a Sanguinetti, el expresidente uruguayo, que él también se define como liberal, pero él entiende que el liberalismo de ninguna manera impide hacer políticas sociales, y él pone como ejemplo el vallismo, el batlismo, que a principios del siglo XX implementó derechos a la salud, a la educación, en fin, muchos derechos sociales. Y él se diferencia en ese caso de la izquierda del Frente Amplio, diciendo que bueno, que él se diferencia, por ejemplo, en política internacional, en la concepción que tienen, la visión que tienen de Venezuela, por ejemplo, pero que él también se autodefine como liberal. Y después, bueno,
Estuve leyendo algunos conceptos de Federico Pinedo, el actual senador, si no me equivoco, sigue siendo senador, que él se autoproclama conservador porque dice que el conservadurismo se trata de defender las ideas, en este caso de la Constitución, e ir, a medida que pasa el tiempo, implementando algunos cambios. Podemos nombrar a Emilio Ardó y a González Vergés como algunos de los conservadores argentinos de otra época. Quería introducir estos tres conceptos, bueno, porque en principio el liberalismo, muchos se autoproclaman liberales de distintos ángulos. Lo mismo pasa con el conservadurismo y con el socialismo también. Quería ahora escucharte tu visión y un poco el Bueno, nacimiento de estas ideas. bueno, yo te tomo tus personalidades, tus indicaciones como un disparador, pero vicio de profesor siempre me voy al origen, ¿no es cierto? Eh, lo digo muy brevemente. Me parece que, como en tantas cosas, en esto en política hay que ir atrás y hay que empezar donde empezó. Muy brevemente. La Revolución Francesa, tomémosla como disparador. En la Revolución Francesa triunfaron una serie de valores nuevos, de intelectuales que venían desde Locke en adelante, pongamos Locke, Voltaire, Montesquieu, a su manera Rousseau, una parte de los autores de los textos constitucionales de Estados Unidos, de Francia, que implicaban básicamente lo siguiente: dar vuelta a la página con el antiguo régimen de las monarquías absolutas o muy limitadas, e ir hacia sociedades basadas en la idea de que la sociedad está compuesta por un conjunto de personas, un conjunto de individuos básicamente libres e iguales ante la ley. Y la idea era forjar una sociedad en esa creencia. Hay una visión en muchos casos contractualista, la idea de que hay que crear una organización institucional tendiente a que ese conjunto de individuos libres e iguales que componemos la sociedad, cada uno dotado de una serie de derechos, a la vida, a la libertad, a la propiedad, dicen algunos, digamos, vivir el tipo de vida que uno quiere vivir, estuvieran protegidos. Bueno, esas ideas, que eran tremendamente revolucionarias, se imponen precisamente en la Gran Revolución Inglesa, en la Revolución Norteamericana, sobre todo en la Revolución Francesa. Muy bien, entonces el cuerpo de ideas de lo que se conoce a partir del siglo XIX, de la famosa circunstancia en donde en España, en Cádiz, en 1812 se sancionó la primera constitución, ahí surge la palabra liberal. Es decir, que el nombre de esa corriente de ideas que venía surgiendo desde hace siglos le llegó después de que ella misma existiera. Muy bien. Entonces, ahí aparece consagrado, por ejemplo, en la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en las primeras constituciones, los principios del liberalismo en política. Paralelamente surge el liberalismo en economía, que es contemporáneo, pero que es otra cosa. Tiene que ver con el pensamiento de Smith, de Ricardo, de Jean-Baptiste Say, tiene que ver con la idea de que la economía es sana en tanto se permite el libre juego de los agentes económicos en el mercado. Digamos, laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, es decir, un Estado pequeño que no se involucre en la economía, el libre juego de los agentes económicos en el mercado determinando precios y salarios, eso determina el liberalismo económico. Ambas cosas se llaman liberalismo, pero ambas cosas son distintas. Ahora, lo que sucedía es que buena parte de los que hicieron las revoluciones inglesas, y sobre todo la francesa y la americana, algunos llaman el sector burgués de la sociedad, se identificaban con los dos liberalismos. El punto es que esos dos liberalismos probaron ser difíciles de compatibilizar de forma total. ¿Por qué? Perdón, Porque los... doctor, perdón, José Luis, es un poco efecto de la revolución industrial, ¿no? Digamos que el Claro, por eso, capitalismo sale es con como esa que visión. confluyen dos revoluciones distintas, una política y una económica. Entonces, los liberales del siglo XIX se decían liberales tout court, es decir, en todos los planos, se decían liberales en política, en economía, en religión, en filosofía, pero el punto es que el liberalismo político y el económico no son lo mismo, y no solamente no son lo mismo, sino que si yo soy coherente al aplicar las ideas del liberalismo en política, me inclino hacia posiciones igualitarias. Si yo digo quiero construir una sociedad donde los individuos que considero libres e iguales vivan como iguales, bueno, ese planteo me lleva hacia la creación de una sociedad de tipo igualitario. En cambio, el liberalismo económico, yo siempre le digo a mis alumnos,
tenemos por lo menos 2 siglos de prueba de sus resultados. ¿Es capaz el liberalismo en el plano económico de generar riqueza? Claro que sí, genera un océano de riqueza. El primero que lo dijo fue Marx, que dijo, esta sociedad basada en estos principios va a transformar el mundo entero, lo va a transformar en un gran mercado, va a crear un auténtico océano de riqueza. Pero esto, al menos hasta el día de hoy, ha mostrado que tiene un costo en el plano social, que es la generación de sociedades que son muy desigualitarias. Entonces, ahí hay un roce, un choque. El liberalismo en el plano político va de ser honesto en la aplicación de sus principios hacia la construcción de una sociedad de tipo igualitario. En cambio, el liberalismo económico genera desigualdad. Entonces, tenemos el corpus de lo que fue el liberalismo. Pero déjame decirte que rápidamente le aparecieron a esa primera línea ideológica que surge de la revolución 2 adversarios, uno por derecha, uno por izquierda. El conservadorismo es, dicen algunos, el hijo no querido de la Revolución Francesa. Había gente a la que le gustaba el antiguo régimen, pero solamente surge la doctrina política conservadora cuando se encuentra con un adversario que triunfó, que es la Revolución Francesa triunfando. Ahí aparece una playa de extraordinarios intelectuales, Berg, Demetre, de Bonald, Donoso Cortés, James Müller, que defienden el antiguo régimen, que consideran que la Revolución Francesa está basada en ideas erróneas. Entonces, posiciones más moderadas o más duras defienden la sociedad antigua, defienden el cambio lento, se oponen a la concepción de la igualdad entre los seres humanos, son muy escépticos con relación a la democracia, tienen mucho miedo frente a lo que la nueva sociedad liberal empieza a hacer, y en muchos casos van a luchar, y van a luchar victoriosamente hasta mediados del siglo XIX, para volver atrás el reloj de la historia. Algunos hasta el antiguo régimen y otros, los más duros, quieren volver hasta la Edad Media. Lo dejamos ahí. Pero al liberalismo le surge un adversario por izquierda, y este es el socialismo. El socialismo critica los frutos de la naciente sociedad liberal desde una posición igualitaria. Entonces, los socialistas se topan con esto, lo que vos decías antes. Se topan con el fruto de 2 revoluciones. La revolución política, por ejemplo, la Revolución Francesa promete cambiar la sociedad jerárquica en nombre de principios de libertad e igualdad de todos los ciudadanos para construir una sociedad igualitaria. Pero los frutos de la revolución industrial generan una enorme desigualdad social. Entonces lo que los socialistas van a decirle a la burguesía triunfante en el siglo XIX es: nosotros podemos eventualmente compartir libertad, igualdad y fraternidad. Son principios que un socialista quiere que se plasmen. Una sociedad donde todas las personas vivamos como libres e iguales, perfecto. Pero, dicen los socialistas, lo que ocurre con la burguesía liberal es que me promete en su constitución y en sus leyes una sociedad igualitaria, pero en la realidad los frutos de la nueva organización social, capitalista y basada en los principios del liberalismo en el plano económico, generan desigualdad. Si hay capitalismo y si hay propiedad privada, dicen los socialistas, esas instituciones sociales generan desigualdad. Entonces los socialistas dicen a la burguesía liberal: yo te tomo, quiero una sociedad de libres iguales. Con tu forma de organización económica no se puede. Nosotros vamos a transformar las instituciones que hay que transformar para que haya igualdad. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Esa familia de 3 que se peleaban, los liberales desafiados a derecha por el conservadorismo y a izquierda por el socialismo, a lo largo del siglo XIX, cada una de esas 3 familias se dividió en 2, para complicarnos más el asunto, ¿no es cierto? ¿Por qué? A fines del 1800 y a principios de 1900, ¿cómo estaría el panorama? Bueno, ahí nos encontraríamos dentro de la familia liberal 2 primos, un liberal de derecha y un liberal de izquierda. El liberal de derecha es el liberal clásico. ¿Qué los enfrenta a estos 2? Por ejemplo, gravemente la cuestión del sufragio. El liberal clásico dice: una sociedad donde haya un gobierno representativo y donde exista el liberalismo en el plano económico está muy bien. No me pidas que le dé el sufragio a todos, porque eso va a llevar a que, siendo la mayoría de la sociedad pobre, digamos, la sociedad se pueda trastornar. Entonces, ese sector, el liberal de derecha, es coherentemente liberal en cuanto a la aceptación de los principios del liberalismo en economía, pero deserta
traiciona los principios del liberalismo en el plano político. Y esto es lo que le dice su primo. El liberal de izquierda dirá, mirá, si sos liberal, ¿cómo le vas a negar lo que yo propongo, que todas las personas del pueblo votan? Entonces, la pelea en el seno de la familia liberal es entre el liberal clásico que dice, dame liberalismo económico como debe ser y gobierno representativo limitado a los propietarios, y el liberal de izquierda que dirá, bueno, dejemos el sistema económico que funciona en marcha, pero extendamos el sufragio. El sufragio tiene que ser para todos los ciudadanos si querés ser coherentemente liberal. Esa es la pelea en el seno de la familia liberal. ¿Qué pasa a la derecha? A la derecha los conservadores, le van a decir, mirá, liberal, vos, con tus cambios, digamos, buscando una sociedad de libres e iguales, lo que provocás es que te corran por izquierda y que te aparezca la familia socialista que no se contenta con que el pueblo vote, sino que quiere igualdad social. Bueno, por eso deberíamos volver al antiguo régimen. Yo te acompaño a lo sumo liberal en mantener un sufragio de tipo restringido, pero vos sos el responsable liberal de que la política se haya ido hacia la izquierda. Y aparece un conservadurismo autoritario que prefigura el fascismo, que empieza a decir, no va a bastar con detener el sufragio. Tal vez para evitar el avance de las ideas que proponen los de la izquierda, sea necesaria una dictadura, y nosotros, pongamos conservadores autoritarios a fines del siglo XIX, en el siglo XX los conoceremos como fascistas, estamos dispuestos eventualmente a ello. Es decir, aparece la derecha extrema, la derecha que está dispuesta a romper el orden democrático con tal de impedir el avance de las ideas de izquierda. Y en la izquierda aparece el socialismo dividido en dos. El socialismo democrático quiere transformar la sociedad en una sociedad igualitaria, pero está dispuesto a hacerlo en el marco del sistema democrático que propone la burguesía liberal. Critica acerbamente el liberalismo en el plano económico, pero está dispuesto a transformar la sociedad dentro de las instituciones democráticas. Y aparece el socialismo revolucionario, el que a principios del siglo XX va a ser el comunismo, diciendo, no, la única manera en que existe igualdad real es destruyendo las instituciones liberales en economía, el sistema económico capitalista, la propiedad privada, que generan desigualdad social. Y como esto no se puede hacer en el sistema burgués, porque el sistema burgués lo hizo la burguesía para cuidar su propiedad, vamos a hacer, dicen los socialistas revolucionarios, lo que hay que hacer, o sea, una revolución comunista. Con lo cual ya estaba todo el planteo de lo que iba a ser la política del siglo XX. Me paro un segundo ahí. Sí, estaba anotando un concepto. El liberal de derecha, ahora obviamente a esta altura de la historia, no cuestiona el que todos puedan votar, sobre todo en Occidente. No, Pero bueno, sí lo que espera. sí, no, pero te quería decir, lo que sí se observa es un rechazo o una crítica muy fuerte a lo que dice, a lo que deciden los pueblos. O sea, uno constantemente Bueno, escucha de pero ese sector una mirada muy déjame, despectiva sobre la democracia. bueno, me falta un siglo, te resumí un siglo en 3 minutos, déjame resumir el siglo XX en dos, en uno y medio. Sí, A ver, sí. digamos, dicho muy brevemente, durante el siglo XX, las democracias vieron florecer esas 6 posiciones políticas y la idea democrática es, bueno, jueguen el juego democrático, se impondrá lo que la mayoría del pueblo elija. Ahora, en el siglo XX hubo dos desafíos extremos. Los socialistas revolucionarios, digamos, a partir de 1917, presentaron el planteo y el desafío comunista. Para hacer una sociedad donde haya auténticamente igualdad, vamos a hacer una revolución que destruya la sociedad burguesa, destruya el capitalismo y la propiedad privada, y en un sistema comunista ahí sí se podrá lograr la realización del ideal de igualdad. Muy bien. Y en parte, como reacción frente a esto, solo en parte, aparece la extrema derecha fascista. Y la extrema derecha fascista dice, los comunistas son el fruto de la democracia. Primero es democracia, después se llega al comunismo. Entonces, la extrema derecha fascista lo que hace es, porque odia la idea de igualdad, destruye el gobierno democrático porque lo considera la antesala de la llegada del comunismo. Muy bien.
sabemos, contra todo pronóstico, las democracias ganaron los desafíos que le impusieron ambos extremos. En 1945, o sea, entre el 39 y el 45, se dio la batalla contra el fascismo. Las democracias aliadas a la Rusia comunista derrotaron al fascismo y apartaron a la extrema derecha de la política civilizada. Y en el contexto de la Guerra Fría, las democracias del mundo occidental, defendiendo su modelo, democracia en política y capitalismo en economía, derrotaron a el modelo que implantaba el comunismo por la fuerza en Rusia y en los países que Rusia había dominado. Entonces, 1945 es la derrota de la derecha que odia la democracia porque es demasiado igualitaria, y 1989 es el símbolo de la derrota del modelo extremista de la izquierda que está dispuesto, como lo hizo todo el siglo XX, a destruir la democracia liberal en nombre de la igualdad. Muy bien. Entonces, ahora sí, estamos en condiciones de ver la política actual. ¿Cómo es la política actual? A ver, se tendieron a juntar los que uno imaginaba que se iban a tender a juntar. A ver, si yo digo, en la derecha democrática en el mundo que hay, están los viejos liberales de derecha que han aprendido a aceptar el gobierno democrático, les guste más o menos. Bueno, digamos, siempre dijeron que les gustaba, aunque buena parte del tiempo y buena parte de ellos hasta hoy más o menos, pero han aprendido a jugar ese juego. ¿Y con quién se van a aliar? Con el conservadorismo más moderado, que dirá, no me gusta mucho la democracia, no me gusta mucho la idea de igualdad humana, pero bueno, ganó ese sistema, ya no hay vuelta atrás al antiguo régimen. Entonces, descubrieron que en ese sistema los sectores propietarios podían vivir muy bien. La vieja derecha de origen noble, terrateniente, la burguesía industrial, digamos, los liberales y los conservadores, tendieron a jugar, y lo juegan muy bien, el juego político democrático. La derecha democrática de hoy es hija de la vieja derecha liberal clásica y de la derecha conservadora que, aunque no se quieren del todo, digamos, aceptan convivir y defender sus valores en democracia. Dejo dicho Sí, esta noción. Dejo dicho sí, esta noción. El conservador le dirá al liberal, mirá que vos sos causante, ustedes, los liberales en general, son causantes de muchas cosas que a mí no me gustan. El aborto, el divorcio, nos apartamos de la religión, el matrimonio igualitario, todas esas porquerías nacieron de tu cabecita liberal. No te creas que me olvido, pero con vos, más o menos, cuidamos la propiedad, defendemos el liberalismo económico que nos viene muy bien. Bueno, en fin, sí, convivamos. Muy sí. bien. Ahora, ¿y en la izquierda democrática qué hay? En la izquierda democrática hay otra pareja que se veía venir, desde fines del siglo XIX. Los liberales de izquierda, los liberales democráticos, que pelearon para que hubiera democracia, se encontraron con unos amigos que están más a su izquierda, que son los socialistas democráticos. Los socialistas democráticos dicen, mira, tus ideales democráticos liberal de izquierda yo lo comparto, podemos hacer esa pelea juntos para que haya democracia, para que haya sufragio universal, pero hay que ir a más, hay que ir a la igualdad social. Y primero muy tímidamente los socialdemócratas, con mucha vergüencita, pero después aceptándolo claramente, y hoy siendo claramente amigos de los liberales de izquierda, los socialdemócratas han dicho, la democracia liberal está bien, pero hay que ir por más, hay que ir por igualdad social. Te acepto, les costó mucho primero aceptar la democracia burguesa y después aceptar tratar de realizar los cambios que el socialdemócrata quiere realizar, aceptando también el sistema económico capitalista. Es decir, que hoy en día el cuadrante de la izquierda democrática del mundo lo ocupan esos amigos, el liberal de izquierda y el socialista democrático. Vos dirás, ¿y cómo? ¿Y los extremistas? ¿Ya no hay más? No, los extremistas también encontraron su lugar, que dicho brevemente dónde está. Algunos nichos siguen existiendo y entonces hay todavía grupitos de neofascistas, neonazis, con otros nombres, pero con sus simpáticos símbolos y, digamos, implementos así Sí, estéticos bastante que los hacen reconocibles, ¿no es cierto?
Comunistas también hay pequeños grupúsculos. En general, los sectores extremistas de derecha y de izquierda que eh, aceptaron que tal vez habían hecho algo poco presentable en el siglo XX, o forman parte del ala más dura del conservadorismo en la derecha, o del ala más dura de la socialdemocracia en la izquierda, o se quedaron formando pequeños grupúsculos. Pero también encontraron otra vía para hacerse oír, que es lo que hoy llamamos el populismo de derecha y el populismo de izquierda. Ya no puedo, como en el siglo XX, decir, como decían los fascistas o los comunistas, odio la democracia liberal porque la democracia liberal les ganó y se impuso universalmente, y entonces ahora son todos demócratas, claro que demócratas a la manera populista, digamos. Sí. Volviendo a la parte democrática, al espectro, Uh -huh. aparece claro, por ejemplo, en Estados Unidos, porque también hay una cuestión de confusión a veces de concepto. Los liberals en Estados Unidos son, podríamos llamar, socialdemócratas, Exacto. y el Mira, conservador sería el típico exponente de la derecha democrática. exacto, exacto. Mira, yo creo que es muy importante que este pequeño recorrido que acabamos de hacer, de la manera torpe que me sale a mí, pero bueno, es un modo de hacerlo, digamos, este recorrido es muy importante tenerlo en claro. Es decir, darse cuenta de los matices. En la derecha no es lo mismo un liberal de derecha que un conservador autoritario o que un fascista. No, no, no son lo mismo. Esas cuatro vertientes son de derecha, pero hay muchos matices. Y en la izquierda no es lo mismo un liberal de izquierda que un socialdemócrata, que un populista de izquierda, que un comunista. No, los cuatro Y son de izquierda, pero no son lo mismo. Y hay que entender los matices. Y en cuanto a lo que vos decís, yo hablaba en algún audio sobre el liberalismo como la mala palabra que empieza con L, porque del liberalismo como de las otras grandes corrientes se dice literalmente cualquier cosa. La verdad es que cada liberal define el liberalismo a su manera, pero me parece que es muy importante por lo menos dejar este esquema. Hay un liberalismo político y un liberalismo económico. Desde el siglo XIX hay por lo menos en la familia liberal dos tipos de liberales. El liberal de derecha se centra en ser puntilloso en la defensa del liberalismo en el plano económico. El liberalismo político lo dice, pero le cuesta mucho ser coherente con él. Y hay liberales de izquierda que se centran más en la defensa de los principios políticos liberales. Por ejemplo, constitución, división de poderes, gobierno representativo, protección de los derechos de las personas, derechos humanos. Ese es el centro del liberal de izquierda. ¿Acepta las ideas del liberalismo en el plano económico? Sí, pero con menos énfasis que sus primos. Y entonces, como vos decís también, después están las cuestiones locales. Es decir, cuando yo hablo de liberal en Estados Unidos, estoy hablando como si dijera socialdemócrata, y en América Latina, muchas veces, visto su historia, obvio, una parte importante de los liberales, por ejemplo en la Argentina, durante el siglo XIX o el siglo XX, eran conservadores, o en todo caso a lo sumo liberales de derecha. Entonces, alguien los veía, o sea, cuando tantas veces vimos, por ejemplo, se dice, para poner un caso paradigmático, Martínez de Oz era liberal. Bueno, Martínez de Oz eventualmente era liberal en el plano económico. Ahora, un ministro de una dictadura de ultraderecha nunca podría ser un liberal en política. Es exactamente el antiliberalismo el proceso en el plano político. Pero claro, en la historia política argentina ha quedado ese remoquete. La mayoría de los políticos de la derecha conservadora han asumido la etiqueta de liberal. Y bueno, eso confunde mucho y por eso hay que hacer miles y miles de aclaraciones. claro, ir a la particularidad de cada lugar. O sea, antes de entrar en la Argentina, por ejemplo, más de una vez pusimos el ejemplo de Francia, que la social democracia y la derecha liberal o conservadora juegan separadas mientras no corre peligro el sistema democrático. En cuanto aparece una fuerza muy corrida, sobre todo a la derecha, digamos, porque si bien hay una izquierda importante en Francia, estas últimas décadas el movimiento de Le Pen, por ejemplo, fue muy fuerte. Ahí en esa instancia
se unen dos movimientos que aparentemente tienen muchas diferencias. Yo estoy de acuerdo, a mí me parece que habría que hacer un estudio acabado de eso, pero grosso modo uno podría decir que eh, eh, los sectores liberales y los sectores socialdemócratas más moderados, cuando ven que en los extremos del arco político francés está la fuerza de Marine Le Pen, que lleva en su volumen mucha gente que roza el fascismo, o del otro lado está la izquierda populista, a veces extremista de Mélenchon. Bueno, obviamente que, digamos, un socialdemócrata o un liberal, digamos, aún sabiendo que tienen diferencias, miran a los costados y dicen, bueno, antes que estos muchachos es preferible unirnos. Y me parece que en la irrupción, la fuerza que tiene el fenómeno del populismo hoy en el mundo, ha provocado, y calculo que va a seguir provocando, muchos alineamientos de este estilo. Y estaba pensando, cuando vos hablás del auge que están tomando los populismos, estaba pensando en España. En España, de los dos lados, hay un partido democrático en las dos alianzas y un partido populista. Tenemos, por ejemplo, el partido que está en el gobierno, está el PSOE, que es una fuerza Uh -huh. democrática de centro izquierda, y el movimiento de Iglesias, que es un Podemos. populista de izquierda Unidas, que está en Unidas el... Podemos. Claro, que Podemos simpatiza con las Es un, políticas de Venezuela, está en el límite. uh Mientras que por -huh. la derecha está el PP corrido por Vox, ¿no? O sea, en los Ajá. dos ángulos hay movimientos populistas muy fuertes con los cuales se terminan transando de los dos lados para poder hacer gobierno. Mirá, yo creo que se me ocurre ahora que alguien podría decir que es interesante lo que pasa en España, en tanto el muy criticado bipartidismo imperfecto español, es decir, un país con una centroizquierda fuerte, el PSOE, y una centroderecha fuerte, el PP, muchos españoles sentían que ese sistema no los representaba. Bueno, ahora se produjo una fragmentación y hay por lo menos 5 fuerzas relevantes, porque en medio de todo eso queda Ciudadanos, que es una fuerza liberal donde se ven, digamos, las dos vertientes. En Ciudadanos hay también liberales de derecha más cerca de Claro, las posiciones de la sí. centro derecha y liberales de izquierda más cerca de la alianza gobernante. Entonces, lo cual nos muestra la riqueza de cada sociedad, lo difícil que es entender los entresijos de la vida política de cada país, y al mismo tiempo las dificultades de articular alianzas entre esos grupos o esos sectores. Una última observación que me surge de tomar exámenes en la universidad estos días es: muchos alumnos me han hecho hincapié en esto, eh, profesor, todo esto que usted está diciendo, a mí no me lo contaron nunca, a mí no me lo dijeron nunca. Entonces, yo entiendo que es muy difícil de explicar, que es muy polémico, que da lugar a que lo podamos ver y entender. Es decir, cada socialista o cada conservador o cada liberal definirá alguna de estas corrientes con sus palabras, con sus matices. Está bien, pero a mí me parece muy importante que quede claro en política qué significa ser liberal, qué significa ser conservador y qué significa ser socialista. Y muchos alumnos me hacían hincapié en esta idea del liberalismo como mala palabra, ¿no es cierto? Me parece que aturde a veces escuchar las críticas que todas las corrientes reciben, y está bien, forma parte de la vida política, pero a veces, digo, a veces se tiende a pensar el liberalismo como si fuera simplemente 2 o 3 ideas del liberalismo en el plano económico, olvidándose, por ejemplo, le digo siempre a mis alumnos, que históricamente la ideología madre de los derechos humanos es la corriente liberal. O sea, las famosas declaraciones de los derechos del hombre, de la Revolución Norteamericana, de la Revolución Francesa, son claramente un producto liberal. Y es obvio, sí, claro, digamos, son los valores del liberalismo político los papás de los derechos humanos. Entonces, digo que cuando hacemos la crítica
a cada una de las corrientes, sepamos lo que estamos haciendo, porque se corre el peligro de tirar al bebé con el agua sucia. Baño al bebé, sí, después hay que tirar el agua sucia, pero tratemos, digamos, de no tirar al bebé. Sí, tal vez haya, estoy pensando en el momento, ¿no? Una especie de corsi y recorsi, porque yo me acuerdo en la época que yo empecé a estudiar en la universidad, era un poco al revés, o sea, la palabra liberal estaba bastante bien visto, desde el punto de vista de los partidos como la UCD hasta el radicalismo, digamos, ¿no? Si bien Ujú. Cada eh, uno con su matiz. Ahí tendríamos cl- la UCD, un partido de tradición, si se quiere, liberal más, conservadora, más y liberal el de Partido Radical, derecha, un sí. partido, digamos, liberal democrático. Ujú. ¿Sí? Me refiero, sí, me refiero a que en las últimas décadas me parece como que el liberalismo o no se ha sabido, como quien dice, defender o no se ha podido, como vos decís, explicar bien en qué consiste, porque cuesta entender, o tal Mirá, vez hubo mucha prédica también populista, hay que ver bueno, qué le mirá, llega a los chicos. Sí. no es un fenómeno que venga solo, claro. Mm, Esto, digamos, me parece que hay que felicitar con elogios muy, muy firmes la extraordinaria tarea que han hecho los enemigos del liberalismo. Es una tarea mm. extraordinariamente bien hecha, casi lo han liquidado. ¿Qué quiero decir? Sacando la ironía. Lo que quiero decir es que, mira, tomemos esto. Me parece importante, por eso que vos decís de los corsi y recorsi. Nosotros ya tenemos las canas suficientes para haber visto cómo en distintos momentos de la historia se nos enseñó a odiar eventualmente a cada una de estas posiciones. Cuando yo era chico, la gente no decía la palabra izquierda porque izquierda era tirabomba, subversivo, guerrilla, subversión. Entonces, nadie asumía la palabra izquierda como propia. Bueno, la historia pasó y estamos en periodos en donde es una mala palabra en algunos sectores la derecha. Entonces, yo lo que diría, con ánimo de tolerancia, digamos, siguiendo volterianamente. Es decir, ¿por qué no aprendemos a pensar esto? En la sociedad hay distintos sectores, hay ciudadanos con posiciones de izquierda y con posiciones de derecha, son posiciones que podemos respetar, es decir, en tanto un sector, un grupo proponga sus ideas, sus valores, haga política democráticamente para defender una u otra postura, bien, bien vale. La sociedad democrática es eso, es que cada persona diga sus valores, predique sus ideas, luche por ellos, en tanto lo haga en el marco de la ley y no los imponga, sino con la voluntad de los ciudadanos en las urnas. Bien, respetémonos. Ahora, yo lo que veo también que hay un discurso, tal vez nos desviamos un poquito del tema, pero hay un discurso populista y yo diría revisionista también de la historia que ha calado profundo en el sector de la juventud. Un Por revisionismo supuesto. que en un momento estuvo en auge en la década del 70, después un poco cayó en declive porque confundía de alguna manera la historia verdadera con una especie de ficción o la politización de la historia, ¿no? Y Ujú. yo lo que veo ahora que en los últimos años ha calado, yo te diría de hace 2 décadas, muy fuerte todo ese revisionismo, obviamente actualizado, ¿no? Ese revisionismo de derecha, un Sí, poco pero que de tiene los mucho. Jaureche, pero Sí, sí, digamos. A ver, haciendo esta aclaración, revisar la historia es el trabajo del historiador. El revisionismo está muy bien, en tanto se sí, trate sí, sí, de sí. que cada época histórica revisa el pasado, le hace nuevas preguntas, desde los problemas del presente va en dirección del pasado. Eso me parece muy bien. Ahora, vos te referís, y con toda razón y con toda justicia, a lo que ha sido el movimiento de revisionismo histórico argentino, potentísimo en la Argentina y yo creo que triunfante en muchos sectores de la sociedad, eh, que ha generado, por ejemplo, mira, cosas como esta. Esta semana se cumplieron 199 años de la creación de la Universidad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Y uno puede decir, me imagino
las manifestaciones multitudinarias, bueno, ahora no las podemos hacer, pero lo que habrán sido todos estos años, la juventud, digamos, embanderada con la imagen de Bernardino Rivadavia, ¿no es cierto? El impulsor de la Sí, universidad, todos los chicos, las chicas, diciendo yo quisiera ser un Rivadavia, ¿no es cierto? Reivindicando a ese señor y seguramente mirando muy críticamente a la época de Rosas, donde prácticamente se extinguía la universidad prácticamente se privatizó, o tenías plata y la pagabas o no podías ir a la universidad, es decir, que la universidad sí, más sí, lejos del pueblo no estuvo nunca. Es así, ¿no es cierto? Los chicos sí. en su mayoría alaban a Rivadavia y repudian a Rosas, ¿es así? Ah, no, perdón, tal vez miré otro canal. Sí, no, tal cual. Ahora, cuando vos desarrollabas el tema de las ideas políticas, de la historia de las ideas políticas, y bueno, otra vez comentaba del populismo, del auge que tiene, sobre todo a partir de la caída del muro de Berlín, donde quedó bien fuerte una idea, entonces los extremos quedaron haciendo populismo de derecha e izquierda. Estoy pensando cuánto tiene que ver con la grieta argentina esas dos visiones que se tiene de la democracia, porque de un lado hay una visión que subestima mucho y está con mucha bronca contra el pueblo por lo que decide. O sea, dice cómo el pueblo elige tan mal. Y yo creo que en otro momento de la historia, porque eso que decíamos del voto calificado parece de la prehistoria, pero yo estaba viendo una revista de los comienzos de los 80 donde mucha gente decía, acá el pueblo no sabe votar y no, si se abren las urnas, ojo lo que puede salir. Hay de un lado entonces una visión muy despectiva de lo que elige la gente y del otro lado hay una visión también muy como como con bronca, como considerado oligarcas al otro lado de la grieta, ¿no? Entonces, más allá de Bueno, las mirá, visiones políticas, hay una visión social que yo creo que está en el meollo del enfrentamiento que hay entre los argentinos. mirá, como siempre, vos das en el clavo, en el tema, porque que el país está muy dividido, lo está, lo sabemos, desde sus albores. Siempre digo, sin hacer esencialismo, no es porque hubo unitarios y federales, ahora hay una grieta, no es que hay dos esencias inmutables que son el bien y el mal y que se enfrentan. No, no digo eso. Digo que existe una profunda, digamos, una profunda división en el seno del país y que no hay esas esencias inmutables representativas del bien y el mal, pero sí que hay tradiciones políticas que vienen, sí, desde el fondo de la historia, y hay una tradición, pongámosle, republicana y una, digamos, de tipo nacionalista, Ujú. y ahí yo creo que hay una visión enfrentada donde surge lo que vos decís. Ha habido sectores que han defendido la tradición institucional argentina, Mayo, la generación del 37, Caseros, la Constitución, los valores de la Constitución, pero sin ninguna duda, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, ha habido dentro de esos sectores grupos que aún defendiendo ideas e instituciones democráticas se han mostrado clasistas, incluso hasta racistas. Hay una visión de ciertos sectores de esa Argentina despectivo del pueblo y sobre todo del pueblo pobre, sin dudas, sin dudas. Ahora, José Luis, pensando en Y voz del otro alta, lado, sí, no, no, y digo, sí, y del sí, otro sí. lado está el fenómeno inverso de quién, para rescatar los valores del pueblo, de lo criollo, de la tradición nacional, se muestran no despectivos de esos individuos o esos grupos elitistas, sino que, otra vez, en lugar de sacar el agua sucia, bueno, digamos, tiran también al niño, es decir, pará, podés diferenciar entre los sectores, digamos así, de la tradición republicana que son elitistas y no tirar las instituciones republicanas por la Mm. ventana. Me parece que se puede Sí, sí. diferenciar entre una cosa y otra. Claro, y pensando en voz alta, yo creo que mucho tiene que ver que en los sectores extremos la difusión de las ideas, las redes tienen que ver en esto, por las redes sociales.
Porque si vos Ajá. te fijás de alguna manera, también hay un sector muy fuerte de los dos lados que apoya a Alberto Fernández y a Rodríguez Larreta de un lado y del otro, que son más moderados, digamos. Mirá, bueno, Entonces hay que ver si realmente la grieta no está, existe, obviamente que existe, pero está sobredimensionada también porque en las redes sociales predomina el lenguaje de choque de los dos lados, o mirá, extremos, digamos. excelente. A mí me parece excelente tu intervención en este sentido. Me parece que si uno sale a la calle y charla con el pueblo, digamos, nada, con mi vecino abogado y con mi vecino verdulero, la verdad es que puede haber, sí, distintas tendencias, distintas visiones, pero no hay un enfrentamiento entre la gente. Yo no veo un enfrentamiento marcado a nivel social. Me parece que en la grieta hay mucho de discurso que se baja desde las élites intelectuales. Y esto obviamente no es un fenómeno privativo de la Argentina. Me parece que hay una gran responsabilidad de los intelectuales, pero a nivel general, me parece que el periodismo, me parece que los diarios, me parece que las universidades, me parece que los intelectuales, me parece que los hombres públicos, los políticos, tienen un trabajo para hacer. Me parece que a veces se enseña, se baja un discurso de odio y de enfrentamiento que no está en las calles. Esto, digamos, Ujú. no es una visión angelical del pueblo, ni mucho menos, pero digo que el discurso de odio no es un discurso que yo vea en la calle, es un discurso que a Mm. veces se predica por parte de élites, sí, digamos así, presuntamente ilustradas. Sí, yo también lo pienso mientras lo íbamos hablando y no lo digo desde una visión valorativa, o sea, es lo que yo veo objetivamente de ver la realidad, no estoy haciendo un juicio de valor de que está bien ni que está mal, ni que apoyo a Mira, uno ni a otro, ¿no? no, Claudio, mira, a mí me llama la atención lo que veo en los exámenes, o sea, eh, a veces, créeme, hasta me resulta hasta conmovedor ver chicos de veintitantos años que dicen, mira, yo siento que me enseñaron cualquier cosa de la historia, que me Mm. explicaron cosas que ahora simplemente leyendo otros textos me doy cuenta que son mentiras, que me dijeron cosas que no están bien enfocadas. Entonces digo, más allá de que los historiadores tendrán sus matices, bueno, como juzgar a Dorrego, a San Martín, a Rivadavia, a Roca, a quien fuera, a veces hay lecturas muy interesadas y yo veo auténticas deformaciones históricas, auténticos mensajes en donde se asiste a una especie de maniqueísmo tontito, es decir, bueno, mira, la lista de los buenos a quienes tenés que querer son, bueno, San Martín, este y este, y los malos son este y este. No, Mm. bueno, pero eso es literalmente bochornoso. Sí, Y eso, aparte cada uno arma su San Martín, su Moreno, ¿no? obvio, No, cada uno no, arma el prócer que quiere a la carta, pero sí. digo, me parece que enseñar que la historia es el combate entre la Liga de los Super Buenos y la Liga de los Super Villanos, bueno, para Batman está bien, pero la vida real es un poquito más compleja, ¿no es cierto? José Luis, acá Gonzalo dice, los enemigos del liberalismo no permiten la separación en lo económico y en lo político, como claramente No, explicaste vos. Bueno, claro, me parece que a veces no se percibe eso, es decir, eh, a ver, lo que decías antes en un ejemplo clásico, uno podría decir, en la política reciente, yo podría decir a ver, el Partido Radical de Alfonsín en el 83 era un partido de tradición liberal democrática, o sea, un partido liberal de izquierda. ¿Eh? Bueno, y el partido de Alzogaray, la UCD, era un partido liberal conservador o liberal de derecha. Entonces, me parece que es muy evidente, digamos, el discurso, por ejemplo, de ese viejo partido, la UCD, o que ahora uno ve en otros líderes que continúan esa tradición. Yo a ver, el último debate presidencial, sin poner nombre, había candidatos, digamos, monotemáticos, a los cuales uno le preguntaba, bueno, ¿qué opina, qué sé yo, sobre el aborto? Bueno, hay que bajar el gasto público. Bueno, ¿qué le parece la política exterior? Bueno, que hay que bajar el gasto público. Bueno, a ver, yo, a ver, diría, ese señor o esa señora, a ver,
tiene una obsesión con un tema que se la respetamos y que es típica de un liberal de derecha, un liberal centrado en las cuestiones que tienen que ver con los valores del liberalismo en economía. Bueno, entonces, quiero Sí, decir, está sí, bien sí, o al revés. identificar. Sí, o al revés, te ¿Eh? preguntan, o al revés, te preguntan, ¿hay que bajar el gasto público? No, hay que penalizar el aborto. Bueno, Claro, claro, por eso digo, pero esos matices, cuando yo los estudio, me permiten entender, bueno, esta persona me parece más de derecha, este es más de izquierda, este yo lo pondría como, sí, como un liberal de derecha, o este un liberal de izquierda, o este más a la izquierda un socialdemócrata, o este parece un comunista. Bueno, está bien identificar esto, y es muy valioso en política. Lo que me parece es sí, que lo que me parece que es importante la honestidad intelectual, es explicar bien qué es cada posición. Después vos elegís ujú, lo que quieras, o inventar una posición nueva, o odiarlas a todas, es decir, es tu posición. Pero que cuando vos hablás de tu odio hacia el liberalismo, bueno, entonces sepa de qué estás hablando, y si vos odias a los socialistas, tenés que saber que no todos los socialistas eran Stalin y estaba Felipe González, ambos se decían socialistas, pero me parece que no son lo mismo. Y está bien identificarlos. sí. Hay también un sector, tal vez no muy grande, de liberales argentinos, liberales, hablo de lo económico y lo político, que también fustigan a sus amigos, hermanos liberales en cuanto a que están de acuerdo con los cambios sociales, están de acuerdo estuvieron de acuerdo con el divorcio, todo, pero quedaron en minoría tal vez Bueno, como es pero la mira, derecha acá en Claudio, Argentina. bueno, a mí me parece que ahí creo que estos temas de cambio social que vos mencionás es como un papel de tornasol que nos permite ver cuál es tu posición en política. O sea, si se discute, por ejemplo, el tema del matrimonio homosexual y vos decís que tu visión religiosa te impide votar a favor de eso, bueno, yo te señalaría como un intelectual probablemente o un político de tinte conservador. Tenés una visión del mundo muy Ujú. respetable, adscribiste a determinada visión religiosa, absolutamente respetable, y que, digamos, perfectamente vos podés hacer tu vida acorde con esos valores, pero no posibilitar que otras personas que piensan distinto que vos puedan vivir distinto que vos en el marco de la ley sin afectarte, eso no es una posición liberal. Eso en política es conservador. Entonces, el debate sobre estos temas, por ejemplo, el matrimonio igualitario, es un papel de tornasol en las posiciones de derecha. Claramente yo veo quién es liberal y quién es conservador eh, eh, Ujú. eh, en un debate así. Se nota, de esto se trata. Se nota claramente, y por supuesto que respetamos esas posiciones, pero está bien saber diferenciar lo que piensa y lo que dice, lo que defiende un conservador, de diferenciar de lo que dice un liberal. Sí, ahora paradójicamente la ultraizquierda, cuando le tocó gobernar, tenemos el ejemplo de la Unión Soviética, Uh fue -huh. muy reaccionaria en cuestiones sociales, digamos, en el tema de los homosexuales, del aborto, todos esos temas, Bueno, por tenía una visión eso, muy cercana a la ultraderecha, ahí con los extremos bueno, claro, se tocan, ¿no? mirá, mirá, a mí me parece muy interesante que vos traigas a colación eso, porque a veces, vos fíjate cómo ahí aparece a ver, elementos que pueden resultar paradojales. Es decir, eh, a veces se presenta, si yo digo Cuba, por ejemplo, en Cuba los homosexuales iban a un campo de concentración especial para homosexuales. Había una educación en ese aspecto muy represiva y muy retardataria. Entonces, alguien tendría que pensar que Cuba, digamos, sería, digamos, el extremo del cambio social progresista. Claro que no, claro que no. Y Claro. la buena vida de las personas homosexuales se ha dado en sociedades de temperamento liberal, no comunista. No, no, al contrario, en la isla comunista los homosexuales eran reprimidos. En cambio, en los países liberales, digamos, nada, ahora podríamos decir Argentina, la legislación liberal en este punto le permite a los homosexuales una vida libre y mejor. Y esto es una de las tantas cuestiones de cliché. Y en este sentido, vos decías bien, cuando a veces se dice, no, lo que pasa es que no hay nada más separado que el comunismo y el fascismo. Claro, pero como vos bien decís,
si yo miro el siglo XX y le digo, bueno, mira, claro, el comunismo vino a luchar contra el fascismo, claro, porque el fascismo hacía una dictadura totalitaria, y uno le podría decir al comunista, sí, pero la Unión Soviética también. Bueno, lo que pasa es que el fascismo perseguía a la oposición. Sí, claro, y el comunismo también. Bueno, pero, digamos, el fascismo, digamos, encarcelaba o mataba a sus opositores. Sí, y la Rusia de Stalin también. Claro, pero el fascismo era ultra represivo. Sí, y la Rusia comunista también. Entonces, el punto es, sí, claro, el fascismo tiene una visión desigualitaria de la sociedad y el comunismo quiere una sociedad igualitaria, pero en los hechos, ambos se mostraron rotundamente opuestos a los principios de una democracia liberal y entonces se parecieron mucho. Ambos, los países fascistas, la Italia de Mussolini, la Alemania nazi y sus imitadores, y los países donde existió el comunismo, aunque presuntamente estaban en sus antípodas, le arruinaron la vida a millones de personas con sus feroces dictaduras totalitarias. Y esto hay que decirlo. Y sumado a eso está el tema de cuando una cultura totalitaria, una cultura social totalitaria trasciende a los regímenes. Y hablamos del caso de Rusia. O sea, en la Unión Soviética y Rusia hay una continuidad en ese aspecto. O sea, Bueno, Putin es tan, en ese es tan sentido, represor en las cuestiones sociales como lo fue el comunismo. mirá, en ese sentido, lo hablamos alguna vez, algún día habrá que escribir una historia cultural, de hecho la hay, y de hecho hay muy buena, y Isaías Berlín ha escrito páginas luminosas en este sentido, pero hay algo extraordinario en la cultura de la vieja Rusia. A ver, Rusia es un país muy rico, con intelectuales extraordinarios, con fabulosos artistas, con músicos de primera línea, con escritores intelectuales deslumbrantes, realmente deslumbrantes. Si las páginas de Dostoyevsky tocan el corazón, la fibra más íntima del alma humana, es extraordinario. Tolstoy, muy bien. Ahora, ¿por qué Rusia no puede reconciliarse con la libertad? Es un tema también. Es decir, Rusia era ultra represiva en la reaccionaria Rusia de los zares, una monarquía absoluta horrible. Fue ultra autoritaria durante toda la época comunista y sacando chispazos de libertad a fines del comunismo, ha vuelto con Putin a, a un régimen político que me parece que está muy, muy lejos del ideal democrático. Y bueno, eso se veía, por ejemplo, en autores como Solzhenitsyn, creo que fue perseguido por el comunismo, pero que después tenía una concepción favorable a la Gran Rusia. O sea, él después cuando hablaba, está bien, él no quería la persecución del comunismo, pero cuando le preguntan qué quería, quería la Gran Rusia, la Mira, gran construcción nacional, ¿no? O sea, sí, ahí hay una eso cultura abajo que late detrás de las ideas mirá, políticas. perfecto, yo coincido 100% en lo que vos decís y me parece que, a ver, voy a decir esas cosas espantosas que la gente después, sí, son palabras muy duras lo que digo, pero eh, eh, a mí me parece que Occidente tiene aspectos luminosos, es decir, que el fruto de esto que se construyó después de siglos, en parte como resultado del Renacimiento, de la Reforma, de las ideas contractualistas inglesas en 1600, de las grandes revoluciones, la inglesa, la americana, la francesa, las latinoamericanas que la siguieron. Eh, digamos, se han construido estas democracias de talante ilustrado que me parece que son un elemento luminoso de la humanidad que hay que defender. Es decir, a ver, esto solo, sobre lo que caigo siempre, ¿quién manda y quién debe mandar? Debe mandar la mayoría del pueblo compuesto de ciudadanos libres e iguales. ¿En qué marco? En el marco de una serie de instituciones, yo lo digo en voz baja, liberales, digamos, que están hechas para defender los derechos de cada individuo e impedir el gobierno arbitrario. Bueno, a mí me parece que todo eso que produjo Occidente merece ser defendido. Hay para el mundo occidental críticas un millón. Injusticia, desigualdad, miseria, miles de elementos que hay que cambiar.
pero sabemos en qué dirección hacerlo y tenemos las herramientas para hacerlo, vale la pena cuidarlo. Tal cual. José Luis, un saludo nos manda Sofía Gala, nos Muchas felicita por gracias, el programa. Sofía. Bueno, gracias. Y para ir cerrando ya este tema, dos palabras, bueno, da para otro libro, la A cuestión ver. de cómo se refleja en la Argentina estas ideas. Habíamos dicho que el peronismo obviamente, digamos, cambia los ejes de lo que es derecha e izquierda, pues contiene a todo, entonces del otro lado, eso lo hablamos el Sí, programa pasado, digamos. mira, dicho en una sola línea, ese arco ideológico que podría parecernos foráneo, digamos, el que hablamos al principio, se daba en la política argentina hasta los años 40. En los años 40 había un sector, digamos, de una derecha liberal conservadora, un poquito más a la izquierda estaba el Partido Radical, un partido liberal democrático, más a su izquierda los socialistas, más a la izquierda comunistas, anarquistas, que eran en general sectores pequeños. Muy bien. A la derecha de los liberales, conservadores de esa élite conservadora liberal, se fueron forjando grupos nacionalistas muy de derecha. Bueno, ese era el arco político que se daba en los países del mundo occidental, el arco político clásico. Muy bien, el fenómeno del peronismo trazó una diagonal y dividió todas esas casas políticas. Perón produjo una serie de reformas sociales extraordinariamente progresistas en el marco de gobiernos de tinte muy autoritario. Y entonces quedó una difícil tarea que era elucidar qué significaba el peronismo. Concretamente, cada una de esas posiciones políticas se dividió en dos. Entre aquellas que vieron que el peronismo, por alguna de sus matices, la favorecía, y entonces tomaron esa tradición, entonces hay sectores de derecha y progresistas que están dentro de la Argentina seguidora de la fuerza de Perón, y la Argentina que no aceptó lo que significaba el peronismo también está dividida en sectores en donde hay posiciones de derecha y posiciones de izquierda. Difícil de explicar, pero cada país es difícil de explicar, el nuestro tiene eso. Y recordamos, por ejemplo, que en el año 73 la fórmula peronista antes de Perón fue Cámpora Solano Lima, Uh donde -huh. Cámpora se plantaba como candidato de izquierda, si bien había sido un diputado muy alineado con el peronismo clásico, con Solano Lima, que venía del conservadorismo de la derecha popular, digamos. O sea, Claro, hasta eso, ese fenómeno se claro, presentó. no solamente eso, y Cámpora también había sido de joven miembro de un sector conservador popular, ¿eh? Claro, sí, Eh, sí, sí. em, con lo cual, digamos, fíjate, a ver, Cámpora esto, era muy verticalista, era la mano de Perón en el Congreso, claro. claro, era un hombre muy alineado con el liderazgo de Perón. Pero digo, esto nos da para otro sábado, pero digo, vos fíjate cómo el modo en que se estudia y se aprende lo que es la política puede tener influencia y a veces hasta un punto en donde está en juego hasta la vida, porque pensar que una figura como Juan Perón y con una fórmula como esta que estamos citando fueran representativos de un proyecto revolucionario de izquierda, visto en perspectiva realmente, por lo menos no parece una visión de lo más adecuada. Y esto podía tener consecuencias como las que tuvo. Mejor no ahondar en ciertas Sí. cosas. Un último punto. Yo me acuerdo que una vez Natalio Botana me comentaba que si uno toma esa elección del 73, una de las dos Uh -huh, elecciones, uh uno -huh. tiene de un lado el peronismo y del otro hay tres tercios muy ideológicamente con un perfil muy claro, porque vos tenías Balbín de la Rúa, que era el radicalismo clásico, tenías a Alén de Sueldo, que era la centro izquierda, y Manrique Martínez Raimonda, que era el centro derecha. O sea, ahí Uh -huh. estaban bien perfilados las tres ideologías, pero claro, el peronismo estaba del otro lado y es como que, como vos decís, las verticales para entender a la Argentina no son esas, no son el centro derecha, el centro izquierda Porque del clásicos. te tomo, a mí me parece que
un elemento importante que tiene que ver exactamente con todos los temas que hablamos hoy es ese otro, o sea, además de la división clásica de izquierda y derecha, entre nosotros juega un factor muy importante lo que tiene que ver con esta dicotomía entre una Argentina de tinte, digamos así, nacionalista popular y una Argentina, por ponerle el nombre de los muchos que podría tener, entre comillas, de tradición republicana. Y esa línea traza, digamos, una división que hay que tener en cuenta, que es muy importante en la política argentina. Tal cual. Bueno, me parece que dimos un pantallazo de este tema interesante. Sí, no Eh, sé si bien, pero bueno, nos esforzamos. Hicimos lo del y, Manchester City, pusimos garra, pero a y veces sale, ahora, a veces ahora, no. ahora pasamos a otro que es el tema histórico de política que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, que es, y hoy estuve leyendo algunos trabajos sobre el tema, Ajá, sobre, o sea, en cuánto tuvo que ver Hitler con o sea, mejor dicho, si el nazismo hubiera podido llegar a los extremos que llegó, si hubiera habido un nazismo sin Hitler para ajá, sintetizarlo. ajá, ajá. Hoy, bueno, ahora vos seguro vas a explicar todas las raíces que habían que iban a derivar muy posiblemente en eso, ¿no? Pero hoy estuve leyendo una síntesis muy apretada de unos trabajos de Ian Kershaw, de Alan Bullock y de Joaquín Fest, que fueron tres autores que estudiaron Sí, sí, y sí. ellos, en síntesis, generalmente van por la postura de que Hitler fue esencial para el nazismo porque dicen que es como fue un catalizador de todas esas ideas racistas y reaccionarias. Yo tenía otro criterio, o sea, yo pensaba que con toda la evolución histórica que hubo en Alemania, era muy posible que derive en eso. No sé si en los extremos abismales, brutales, bestiales, no hay palabra para describir en lo que derivó, pero era muy posible que derive en un proyecto muy, muy autoritario y persecutorio del racismo. Ahora quería Bueno, escuchar tu visión. mirá, mirá, yo creo que habría que hacer este matiz. Como vos decís, yo creo que había muchos elementos en la historia política de Alemania que podían hacer imaginar que la política alemana derivara en una dictadura. Muy, pero muy brevemente. Alemania, digamos, había quedado devastada por las guerras de religión, era en el 1700 una especie de archipiélago de pequeños países. El más poderoso era Prusia, que era un país muy militarista y muy autoritario. Voltaire decía que no era que Prusia era un país que tenía un ejército, sino que había un ejército que tenía un país, que era Prusia. Se burlaba el francés de sus vecinos prusianos, pero era un país muy autoritario. Cuando llegó el momento de la Revolución Francesa, hubo alemanes que tomaron con simpatía estas ideas, pero cuando Napoleón invade Alemania, surge un espíritu de reivindicación contra el invasor, y esto le sirve a los sectores conservadores alemanes para apartar a los chicos alemanes de las ideas que venían de Francia, eran libertad, igualdad, fraternidad, constitución y todo eso eran vistos como las ideas de los enemigos, y Alemania se transformó en el bastión del romanticismo, que va a ser el movimiento cultural que surge en buena parte contra la tradición ilustrada y racionalista del siglo XVIII, y Alemania va a ser el bastión del pensamiento, o uno de los bastiones del pensamiento conservador en Europa. Eh, a mediados del siglo parecía que Alemania se unificaba en el contexto de la revolución de 1848 y pareció por un momento que pudo haber surgido una Alemania unificada en torno de una constitución del estilo de las decimonónicas, fracasó y la unificación llegó de la mano de Prusia en 1870-71, digamos, Bismarck, un extraordinario político, guía a Prusia a ganarle una guerra a Austria, a ganarle la guerra al archienemigo francés, se unifica Alemania, se unifica de un modo que genera un sistema solo formalmente
democrático, donde Democrático, había un sí. predominio de la clase alta, de los terratenientes, y una tradición extraordinariamente autoritaria. Entonces Alemania se transformó en una locomotora económica que en pocos años se transformó en la segunda potencia prácticamente del mundo, compitiendo cabeza a cabeza con Inglaterra y con Estados Unidos, y vino la Primera Guerra Mundial. Hay una enorme discusión acerca de por qué se produjo la Guerra Mundial, pero hay historiadores, tanto alemanes como no alemanes, que dicen la guerra la quiso Alemania porque Alemania no tenía colonias, porque Alemania, que era muy potente, se sentía en un territorio restringido, porque Alemania buscaba ser como Francia, como Inglaterra, como otros países, tener una gran extensión territorial, y necesitaba una guerra, destruir el statu quo vigente, y si ganaba la guerra se podía transformar en una potencia que dominara el mundo y podía reemplazar a Inglaterra. Bueno, ese proyecto pareció que casi triunfa, había derrotado a los rusos, faltaba ganar en el frente occidental, Alemania pierde la guerra y empiezan las desgracias. Cuando pierde la guerra, el emperador tiene que huir, cae el imperio, se transforma en una república, los ganadores de la guerra le imponen un duro tratado de paz, el famoso Tratado de Versalles, y los alemanes sintieron un terremoto, es decir, estábamos por transformarnos en un imperio que iba a dominar el mundo y de repente somos una republiqueta casi sin ejército, condenados a pagar una reparación de guerra imposible. Y ¿qué pasó? Alemania 1919-1933 es un experimento fascinante, la primera república alemana llamada la República de Weimar, porque en esa ciudad, la del poeta Goethe, se sancionó la muy progresista constitución alemana de entonces. Mirá, hay que leer la historia de la República de Weimar. Era una especie de república sin republicanos. Los sectores que estaban a favor de la democracia republicana eran muy poquitos, eran chiquitos, un partido socialdemócrata, un pequeño partido liberal, un pequeño partido católico, y después para de contar. Y había comunistas que querían la revolución, que aceptaban la república solo como un trampolín para saltar a la revolución comunista que deseaban, y había en la derecha una multitud de sectas, una más fanática que la otra, que odiaban la república como el demonio y que lo consideraban todos esos valores antialemanes. Entonces Alemania nunca fue esto, ahora somos una república democrática porque nos lo impusieron los extranjeros, y ahí tallaba ya la tradición antisemita, esto es una especie de producto judío. Y entonces, O sea, Weimar déjame, era... déjame Sí, terminar esto. sí, Digo, sí. la tensión política que se vivía en Alemania fue impresionante. Los comunistas intentaron un golpe, fueron reprimidos. La extrema derecha intentó con Hitler a principios de los años 20 un golpe, fueron reprimidos. Pero vos pensás en el alemán de a pie. Es decir, yo vivía en un imperio que era una gran potencia económica que parecía que iba a dominar el mundo. De repente, cae el imperio, huye el emperador, nace una república democrática, y tolerancia, discusiones, casi revolución de izquierda, casi revolución de derecha, peleas entre comunistas y fascistas en la calle, una tensión tremenda, y la economía devastada por la hiperinflación que genera tener una parte del territorio alemán ocupado. Es decir, era un tembladeral en donde, digamos, en ese río revuelto pescaron los pescadores más extremistas. Entonces, ¿había posibilidad en ese escenario de que todo eso fuera a parar a un gobierno dictatorial sustancialmente, y era muy previsible, visto la tradición alemana de derecha? No, estaba en el aire. La democracia se sostenía con alfileres. Ahora, yo creo, siguiendo los autores que vos citaste y otros, que ahí entra a tallar, y en este caso desgraciadamente, el rol de la personalidad en la historia. Es decir, eh, digamos, pese a todas las desgracias, le pasaron todas las desgracias posibles que te pueden pasar a un régimen político, a la pobre República de Weimar le pasaron. No había republicanos, la mayoría de los políticos eran infieles a la Constitución, había extremistas de izquierda y de derecha, había una presión internacional tremenda, había una cultura autoritaria, es decir, había el fascismo de Mussolini dando cátedra en la Europa del momento, es decir, todo contribuía al desastre. Y no obstante eso, a pesar de todo, la pobre república aguantaba. Y le tocaron las últimas dos desgracias posibles. Uno, la crisis de Wall Street. Estados Unidos le había prestado mucha plata a Alemania. Cuando viene la crisis, los norteamericanos le dicen, mira, no solamente no te puedo prestar, sino que me tenés que devolver. Entonces, parálisis en la economía alemana, crece enormemente la desocupación, el malestar social, crecen las fuerzas extremistas. Bueno, uno puede decir, estaba todo latente para que ahí surgiera una dictadura.
Pero el último clavo en el ataúd de la pobre República de Weimar fue que le tocó lidiar contra un genio del mal, porque literalmente eso es Hitler. O sea, Hitler, yo lo escribí en alguna parte, lo llamo el monstruo del lector, es un personaje literalmente monstruoso, es un personaje alucinante de la historia, un personaje que desgraciadamente no se borrará mal. Dentro de 1000 años, si hay seres humanos, habrá alguno que piense en ese monstruo del siglo XX, pero era un político genial, era simplemente un político genial, era un demagogo genial, era un habilísimo político, y yo creo, siguiendo los autores que vos citaste, que ese político genial fue el que le dio la puntada final a la República, armó una fuerza extremista de derecha, supo cómo comerse la democracia desde adentro, aprovechando los miedos de los alemanes de entonces, y puso en marcha una serie de políticas, algunas literalmente enloquecidas. Ahora, antes de ir al punto de Hitler y el nazismo, esa caída de la República de Weimar explicaría tal vez eso que suelen decir José Luis mucho, que cómo se puede explicar que una república con tanta gente culta, intelectual como Alemania, cayera en la garra del nazismo. Siempre se especuló con eso. En muchos libros, Bueno, muchas películas aparece esa idea, cómo un pueblo con tanta gente culta, con músicos, bueno, actores, mirá, creo que es una pregunta estupenda que se va a pensar. Yo creo que mientras haya seres humanos, va a haber quien esté mirando el pasado y diga, mirá lo que pasó en el siglo XX, porque obviamente que es un enigma histórico. Alemania probablemente era el país más culto del mundo, prácticamente no tenían alfabetos, tenía unas universidades extraordinarias, tenía una tradición cultural extraordinaria, y ahí es un punto en donde uno se tiene que detener. Es decir, bueno, desgraciadamente, si uno pudiera hablar con los ilustrados, los Voltaire del siglo XVIII, habría que decir, mirá, parece que no basta simplemente con transmitir cultura. Bueno, los alemanes sabían leer, escribir, y lo hacían muy bien, y tenían universidades de primera línea, y tenían grandes científicos. Parece que está en juego también los valores que se transmiten, parece que está en juego también, digamos, lo que pasa en cada casa, en cada cuna, en cada púlpito, en cada escuela, sí, en cada iglesia, y ahí entran a tallar también las tradiciones, que en el caso alemán eran tradiciones políticas muy autoritarias, donde había un antisemitismo muy fuerte. Tal vez no era ni el único no era, porque esto estaba expandido por Europa y cómo, tal vez no era ni siquiera el país donde había más y peor antisemitismo, pero había una tradición fuerte en este sentido, y me parece que entra a tallar, por eso yo iba tan lejos en el recordatorio histórico. Bueno, la tradición de autoritarismo en Alemania venía de lejos, y los intentos de cambiar y llevar a Alemania en otra dirección, desgraciadamente fracasaron. Eh, no triunfaron los ideales que se hicieron más fuertes en Francia en la Revolución, y cuando Alemania se consolidó al amparo de un gobierno muy, muy hábil, pero muy autoritario, como era el del imperio y digamos, la conducción política de Bismarck. eh, y me parece que ahí hay algo para estudiar sobre mil factores. Es decir, están todos estos elementos que nos permiten entender la tensión de la época, pero va a haber que seguir estudiando y pensando qué pasó con esa sociedad. Eh, Pero eso que vos decías de la República de Weimar puede ser clave, porque digamos, una vez que cae la República de Weimar, que todos esos sectores de derecha lo ven como un fracaso, se crea como una especie de resentimiento contra toda no, esa mirá, intelectualidad. Entonces, el, ahí el está latente. resentimiento, el resentimiento existía contra un mundo que se había portado mal con Alemania, se le había impuesto una especie de paz cartaginesa brutal. Entonces la pobre Alemania no había sido responsable de la Primera Guerra, y las reparaciones eran un intento de los enemigos de Alemania de destruirla. De alguna manera, en el discurso de Hitler, los ganadores de la Primera Guerra Mundial eran los ingleses, los franceses, los norteamericanos, y él decía, y eran las élites judías de Nueva York, de París y de Londres, que le imponían a Alemania su constitución democrática. Todo eso era absolutamente falso.
el proceso de democratización era interno de Alemania vos fíjate como ahí aflora lo que existía en una parte importante de la sociedad, un odio a esos países extranjeros que les habían ganado la guerra y un odio a los valores que asociaban con esos países. Y probablemente afloran los miedos al empobrecimiento de la sociedad, los miedos a que el comunismo que estaba cerca en Rusia llegara por parte de una parte de la población. Y Hitler, digamos, toma el argumento, digamos, elige hábilmente un chivo expiatorio, en este caso la colectividad judía, y acusa a los judíos de ser causantes de todos los males de Alemania. Entonces dicen, ¿por qué sufre Alemania? Porque estos países que le ganaron la guerra le imponen una paz brutal a Alemania y la quieren exprimir como un limón, pero no son Inglaterra, Francia y Estados Unidos, son los judíos que mandan en esos países, en Nueva York, en Londres, en París, y al mismo tiempo, ojo que del otro lado está el peligro comunista, y ahí está Trotsky, que es judío, y al mismo tiempo, cuidado, pobre pueblo trabajador alemán, que son los patrones judíos malos los que están explotando el pueblo alemán. Entonces, la idea es un monstruo que son todos los males. Uno diría, pero Adolfo, ese discurso es totalmente incoherente, es totalmente increíble, es totalmente absurdo. ¿Qué está diciendo? O sea que los judíos son los países ricachones, pero son los comunistas que quieren copiar a los ricachones. ¿Cómo es? ¿Todo el mal del mundo son los judíos? Y la respuesta sería sí, y millones de personas crecieron en eso. Y es un Claro. fenómeno Y, alucinante. y en cuanto a cómo se instrumentó la cuestión esta del nazismo y de la solución final, está cómo pudo armar un cuerpo parapolicial como las SS, que fue más fuerte que el ejército. Porque yo estaba vi hace unos días una película Operación Valquiria, no sé si vos la viste, Sí. donde, donde Tom Cruise hace un poco de un militar alemán, tradicionalista católico, pero que es muy opuesto al nazismo. Ujú. Entonces ellos le hacen firmar a Hitler una orden de que si él muere, las SS desaparecen y el ejército pasa a tener a mandar en Alemania, teniendo en cuenta que había algunos militares que estaban obviamente muy verticalistas, que obedecían al pie de la letra todo, pero que estaban en contra de a los extremos que se había llegado. La operación fracasa y las SS al revés toman revancha, pero yo me refiero a cómo las SS capturaron a todo el ejército y lo dejaron en un segundo plano, obedeciendo órdenes, nada más que instrumentando la muerte, ¿no? Mira, sí, yo creo que ahí se dio una conjunción. Alemania tiene una tradición militar extraordinaria, son buenísimos en la guerra, esto les permitió casi ganar la primera peleando contra los que peleaban y casi ganar la Segunda Guerra Mundial peleando contra Rusia comunista, Inglaterra, Estados Unidos y sus aliados. Es decir, y Alemania casi gana esa guerra, digamos, pudo haberla ganado. Es decir, el militarismo alemán y el ejército y la tradición militar es increíblemente potente. Es decir, esto le permitió la expansión y el dominio de buena parte de Europa, pero además Hitler creó ese aparato especialmente dedicado, y este es un punto para detenerse, es decir, vos en el momento en que Alemania estaba haciendo, o sea, ¿se te ocurre un esfuerzo más grande que hacer una guerra al mismo tiempo a Rusia y Estados Unidos e Inglaterra juntos? No, es inimaginable, es una tarea, son los trabajos de Hércules, y en medio de eso, vos dedicaste un montón de plata y un montón de hombres y mujeres de tu país a crear un sistema especial para matar a todos los judíos de Europa. Es, mira, dentro de 5.000 años, 6 seres humanos, alguien va a estar estudiándolo todavía. O sea, ¿cómo pudo pasar? Ujú. Y en este punto, yo a veces cuando le cuento a mis alumnos lo que hacían las brigadas especiales que iban a los pueblos a matar judíos, es una cosa literalmente increíble. O sea, vos pensás, siempre digo a mis alumnos, vos pensás en un pueblito en Ucrania, en donde fuera, llegaban una división especial, digamos, cuya tarea era ir a matar a los judíos del lugar y
y bajaban y, digamos, se hacían señalar por distintas personas dónde estaban los judíos de ese pueblo, e iban, los iban a buscar y mataban a todos los judíos del pueblo. O sea, sacaban al viejito de 92, a la señora de Mm, 84, al señor de 37, al señor de 4, al nene de 4, a la nena de 6, al chico de 14, y los llevaban a las afueras del pueblo, digamos, y los ponían a cavar sus tumbas y después le pegaban un tiro en la cabeza a cada uno. Vos ujú. pensá un segundo, pensá un segundo. Uno puede decir, no, lo que pasa es que la tradición autoritaria, no, lo que pasa es que las tensiones de la época, el comunismo, el fascismo, el extremismo, claro, las tensiones. Y después queda este hecho. ¿Vos te imaginás a un oficial, a un tipo grandote como yo, con un revólver, poniéndole un revólver en la cabeza a una señora de 80 años que está en su pueblo, que no conoció Alemania, que no sabe alemán, que no le hizo ni le puede hacer nada a su país, y porque existe el sentido? Sí, un Es, estado se de detiene locura. la humanidad. Ujú. Sí, no, no tiene explicación, es imposible. Y digo, Como quien decía, después de Auschwitz no se puede ya casi hacer bueno, pero poesía, decía Daniel. es que mirá, realmente yo he leído cientos realmente de libros sobre el punto, y todos te explican, claro, el proceso, las tradiciones, la guerra, lo que había sucedido, las cuestiones, las tensiones. Pero llega un punto que es esta imagen, es un tipo poniéndole un revólver en la cabeza a un nene de 7 años, matándolo porque existe. Bueno, o sea, y ahí es el abismo de la humanidad, es decir, y en ese punto, no, o sea, no nos podemos hacer los distraídos. Yo creo, siguiendo los autores que vos citaste, que el factor humano ahí pesa, y pesa en un doble sentido. Yo creo que sin el liderazgo, entre comillas, diabólico de este hombre, político brillante, extraordinario, orador, seductor de masas, y político con una capacidad literalmente increíble, probablemente Alemania podía haber tenido una dictadura de derecha como tantas que hubo en esa época, eh, y no más, pero acá se dio un plus. Es decir, la Ujú. visión de este fanático enloquecido llevó a esto, pero, está bien pensar en el factor de ese líder político, en este caso un genio del mal, que empeoró lo que podía haber sido la historia política alemana, y además está el otro factor humano, el de cada hombre y de cada mujer que hizo eso. Es la señora que estaba de guardia en un campo de concentración femenino y que llevaba a las mujeres a la cámara de gas. Pensá en una Ujú. mujer, en una señora alemana que tiene 40 años y que lleva a bañarse a una cámara de gas a nenas de 7 años y que aprieta el botón, digamos, que las hace morir. Bueno, es más que Hitler, es esa Y señora más, también. claro, y no, y más allá de Alemania, la cantidad, o sea, en Francia hay muchos colaboracionistas Bueno, que obviamente que estaban bajo un régimen dictatorial, pero también es cierto que no hacían demasiado algunos sí, pero muchos no hacían demasiado por resistir eso, ¿no? mira, yo hoy venía pensando, digo, no vamos a hacer nazismo al revés. Esto no es sobre los alemanes o los franceses o los croatas o los italianos o eventualmente los argentinos que amigos de estas cosas lo sabía y las sabía un montón, sino al estilo de nuestra tradición jurídica. No, no es sobre los alemanes. Los alemanes hoy son una democracia modelo a nivel mundial y los aplaudimos y ojalá los imitemos. Digo, no es sobre los alemanes, es sobre los nazis que hicieron eso, sobre cada hombre y cada mujer que ayudó a Hitler a hacer lo que hicieron. El punto es, por supuesto que esa gente es responsable de lo que hizo, y sí, podemos poner los atenuantes, la dictadura, el gobierno de fuerza, el miedo, la tensión, bueno, ponerle los atenuantes que quieran. Después hay un tipo grandote como yo con un revólver puesto en la cabeza de un pibe
de 10 años pegándole un tiro en un pueblo alejado en Ucrania. Y ahí hay un misterio para la historia humana. Es decir, bueno, ¿eso qué fue? ¿Eso cómo se puede hacer? ¿Qué tenía la gente en la sangre, en la humanidad? ¿Qué pensaba y qué sentía el señor y la señora que hacían eso? Sí, para ir cerrando el tema, entonces podemos decir que influyeron tanto todos esos antecedentes, porque hay quienes dicen que en Inglaterra, por ejemplo, por tomar un caso, es muy difícil, casi imposible que hubiera pasado algo así, y también influye el hombre, un liderazgo, porque tal vez los otros locos, Himmler y todos esos, ese Joe Barbie, todo eso, no hubieran llegado tal vez al poder porque le faltaba esa cuestión de liderazgo demagógico para convencer a la gente. Entonces fueron las dos cosas, A mí, mira, coincido, creo, ¿influyó la tradición y las instituciones de talante autoritario alemán? Sí, claro. Ahora, yo creo que no se puede soslayar el rol particular de ese líder político que hizo posible que un grupo de fanáticos pudieran tomar el poder y que tuvo la habilidad política de instaurar un régimen que puso en práctica políticas literalmente inimaginables. Es decir, que me parece que la existencia de ese líder político marca la diferencia en lo que pudo haber sido eventualmente una dictadura autoritaria de derecha represiva, como conocimos muchos en el mundo y en casa ni te cuento, y un régimen que difícilmente tenga parangón en el mundo. Es decir, lo que pasó ahí, no, es un caso particular, no se puede asimilar fácilmente a otros casos. sí, para cerrar, en una nota que le hacen a uno de estos autores, a Kershaw, él dice que fue una cuestión tan de excepcionalidad lo que pasó ahí que él no lo ve como posible reproducirse en ningún lado, ni aún en las dictaduras más duras, porque bueno, esto fue algo, él ahí sí donde pone en juego la opinión de cuánto Hitler fue decisivo para esto, y también hay una excepcionalidad, dice, en la situación que se presentó en la CIA. Después habría que ver ahora con la cuestión de todos los medios tecnológicos que hay, si se podía Mirá, llevar a cabo algo así, pero igual no, tal vez el punto sea que bueno, mirá, que fueron personas con dos cabezas, con dos piernas y con una cabeza, con dos piernas y sí, dos brazos mirá, los que hicieron eso. Entonces hay algo parecido a una fisonomía de una persona, ¿no? Entonces, no sé que cuando doy esto en clase, termino con esta imagen, termino asomándome a lo que es una especie de abismo, porque es tocar fondo, es decir, es mirar al vacío y que se te hiele la sangre, es decir, ¿cómo esto pudo suceder? Y me imagino el fantasma de Hobbes, digamos, poniéndome un brazo en el hombro, diciéndome, José Luis, Homo homini lupus es, el hombre es un lobo para el hombre, el ser humano puede hacer estas cosas. Mirá, esto fue un hecho excepcional, pero después del nazismo tuvimos genocidios en Ruanda, en la ex Yugoslavia, es decir, mirá, el hombre es el que es, ¿eh? Y por eso, todas estas montones de cosas aburridas que decimos nosotros, que la gente empieza a escucha la palabra instituciones y con toda razón toma una frazada y se pone a dormir, decir qué tipo es aburrido hablando de cosas aburridas, pero esas cosas aburridísimas de las que hablamos los abogados, ¿no es cierto? Uy, la Constitución, uy, la división de poderes, uy, la prensa libre, uy, los jueces independientes, y estas cosas aburridísimas son la diferencia entre la vida y la muerte. Nosotros en la última dictadura, ¿cuántos argentinos descubrieron tristemente que tener una república democrática funcionando no es un palabrerío? Desapareció tu hijo. Bueno, en democracia presentás un habeas corpus y el país entero lo va a buscar. ¿Dónde está ese chico que no aparece? En cambio, tal cual. presentás un habeas corpus en la dictadura, está frito. No hay jueces independientes, son los jueces de la dictadura. Y tu hijo que desapareció probablemente no lo veas nunca más. Y puede pasar, como tristemente no pasó, de a miles.
Y eso vendría a ser la diferencia entre vivir en una república democrática o en una dictadura. Es un Ujú. palabrerío aburrido, esas cosas que decimos, solo que cuando esas cosas aburridas no están, pueden pasar estas otras de las que estamos hablando hoy. Tal cual, y no pasó esto en el siglo XV, aparte. No, No no, por pasó en eso el pasó siglo ayer. XV. Pasó Claro, ayer. Pasó tal ayer. cual. Así que bueno, me parece brillante el cierre para este punto y bueno, nos quedan unos minutos para ver lo del libro. Estamos, me parece, a ver, mirá, 1 hora y media casi llevamos. Bueno, Pero bueno, 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 digamos, dale 2 minutos a esto del libre y cumplimos el programa. sí, sí, la idea era hablar un poco, no del contenido exactamente del libro, sino un poco la derivación, los costados, la peculiaridad de que un autor como Martín Caparrós, un hombre que se define de izquierda, que incluso de la Anarquista, izquierda, se dice. de una izquierda dura, sí, anarquista y de izquierda, haya tomado como referente a un personaje como Esteban Echeverría. El libro se llama así, Echeverría, como el apellido. Lo tengo acá, sí. Lo leí con atención, la verdad que me encantó y distinto es coincidir, ¿no?, con la idea del autor y del personaje. O sea, él, para hacer una introducción rápida, tiene dos costados. Por un lado, la reivindicación de alguien que es el primer intelectual que se define como escritor. O sea, él dice, hasta ese momento todos los escritores eran o militares, o abogados, o sacerdotes. Él es uno de los pocos que dice, bueno, voy a vivir de la literatura. Y esa es una peculiaridad porque aún mismo Alberdi, por ejemplo, era abogado, Sarmiento fue político, militar. Echeverría Seca se define como autor, como intelectual y escribe la que se considera la primera novela argentina. Y además tiene un perfil ideológico muy claro, una fisonomía de unitario, él la define con la barba en U, este, pero que básicamente es un antiautoritario, opositor a Rosas, integra la generación del 37. Pero bueno, ahí lo que marca Caparrós me parece son dos cosas, porque él obviamente hace algunos apartados donde escribe en primera persona y obviamente relaciona la historia con la actualidad. Y él, en lo que hay en él es un rechazo en incluir dentro de la izquierda lo que son movimientos populistas, básicamente los distintos tipos de peronismo que hay, habiendo sido alguien él que estuvo cerca de Montoneros en un momento. Y por otra parte, bueno, reivindica creo que la coherencia de que Echeverría, digamos, siempre pensó en el mismo sentido. O sea, aun cuando Caparrós no coincida con el pensamiento de Echeverría, bueno, hay una reivindicación de la coherencia, me parece, en él que no ve tanto en otros dirigentes. Mira, yo leí el libro es muy recomendable. Yo tuve el mismo asombro que vos, me asombró mucho que Caparrós, siendo quien era, un hombre que se define anarquista, que estuvo muy comprometido con las luchas políticas en los 70, que tomara un personaje así, pero también, o sea, la obra es muy buena, es muy rica, y lo charlábamos la otra vez, ¿no es cierto? Parece algo, un proceso hegeliano de tesis, antítesis y síntesis. Me parece que la Argentina se estiró tanto para un lado que Caparrós saltó para el otro, es decir, harto de visiones que le parecían muy sesgadas de la historia y de la política. Incluso él fue a reivindicar a un hombre, eh, un intelectual muy interesante, brillante, como era Echeverría, y el libro a mí me atrapó mucho y me mostraba el miedo que sentía esta gente frente a Rosas. La mazorca no era un cuento, te venían a buscar y te mataban. Entonces, la dictadura rosista fue bravísima y por eso se escapaba Alberdi, y se escapaba Sarmiento, y se escapaba Echeverría. Fíjate, algunas de las mejores mentes del país se tenían que escapar corriendo del país para que no las matara Rosa, ¿no es cierto? Y Echeverría escribió el dogma socialista. Hay que leerlo, esas palabras. Más allá, Echeverría no es perfecto y no todo lo que hizo y dijo me pareció aceptable y lindo. Pero el dogma socialista es un texto muy progre, muy abierto,
que quiere una república democrática, que quiere libertad, que quiere digamos, una reivindicación del gobierno del pueblo, de las instituciones protectoras de la libertad, y que además que tiene un tono lindo de reivindicación de las luchas por una sociedad mejor, más integrada, más equitativa. A mí me gustó mucho leer el Dogma Socialista, me parece una página muy linda de la historia del pensamiento en la Argentina, y entonces me gustó mucho también que un hombre con el que puedo no coincidir, de hecho muchas cosas que dice no me gusta, Caparrós, escriba una obra tan linda y en algún sentido tan valiosa y que deja para muchos chicos que vengan una enseñanza que me gusta. Sí, también la República Laica, ¿no? El Por dogma eso, socialista es por muy eso, interesante, yo lo leí hace poco, muy muy interesante avanzado. todavía. ¿Sí? 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 Sí, yo cuando te decía la coherencia es porque él en un momento diferencia a Echeverría de personajes como De Alberti y Alberti. Gutiérrez, claro, al que él lo ve un poco más transigentes con el Ujú. poder de turno, más allá que después obviamente terminaron las patadas, pero Sí, bueno, parece que Alberti le gustaba, digamos, se acomodaba mejor a las cosas, pero hay que entenderlo también a Juan Bautista. Sí, Echeverría fue más coherente en decir, este modelo autoritario no me gusta, y además combatirlo, ¿no es cierto? Y entonces está bien que reivindiquemos un hombre que en ese sentido fue, sí, más coherente que el propio Alberti. claro, sí, digamos en dos palabras, si bien no es el tema de hoy, que Alberti empezó a escribir en una revista, La Moda, donde tiraba pequeñas indirectas para Alberti. Él escribió un primer libro, Fragmento Preliminar del Estudio del Derecho, donde él trata de explicar a Rosa, no necesariamente reivindicarlo, pero aquello que dijimos, bueno, explica que estaba en la naturaleza, un poco de reaccionar contra la anarquía, poner un tipo fuerte. Pero sí, es un poquito concesivo. Lo que sí es cierto que él empieza cada vez a ser más irónico y Rosas obviamente lo detecta eso y le dejan de Sí, financiar del gobierno los pocos medios que le sí. financiaban y termina yéndose también como Echeverría. Claro. Y, Alberti me parece que, y la generación 37 es muy inteligente en detectar que Rosas es el emergente de un estado de cosas. La idea es, no nos centremos tanto en la figura de Juan Manuel, no es solo Juan Manuel. El corazón, me parece, de la generación del 37, incluidos estos dos intelectuales de los que hablamos, es, si no te gusta la emergencia de un Rosas, entonces lo que tenemos que hacer es cambiar la sociedad que produce a Rosas, es decir, y ahí aparecen los proyectos alternativos, el gobernar es poblar, es decir, generar una alternativa económica atractiva y la población del país, Alberdi, y Sarmiento dirá, gobernar es poblar, educar a la sociedad educada va a querer otro político y no a este. Sí, también finalmente yo creo que él lo que hace es una lectura que actualiza y le dice a los que eran en ese momento gobierno, bueno, Rosa es un poco el límite, o sea, no reivindiquen un poco a la gente de carta abierta. Él dice acá que le costó esto de pelea con mucha gente con la cual era afín. Ajá, Pero sí, es un tema que está muy abierto porque, como yo te decía la vez pasada, finalmente ese gobierno termina dando leyes en contra de la audiencia de vida, contra la amnistía, y en cuanto a finalidad, a resultados, consiguen hacer lo que mucha gente como él pensaban. Pero bueno, ¿sabes qué pero me lo gusta a mí? reivindicaban Sí, ¿Sabes qué me sí. gusta a mí de Caparrós? Yo veo en Caparrós un espíritu libre, es decir, no estoy atado a un determinado dogma. Si yo veo algo que no me gusta, venga de donde venga, lo digo, y si veo algo que me gusta, me animo a decirlo, aunque no sea exactamente del grupito de los que tengo más cercano. Es decir, me parece que en ese punto veo un hombre con una cierta integridad y con una cierta honestidad intelectual, ¿no? Un hombre que es capaz de decir, bueno, como en este caso, eventualmente en su juventud no se sentiría muy atraído por esta figura. Y bueno, entrados los años, es capaz de decir, veo luces en este personaje y poner su pluma brillante al servicio de reivindicar a este argentino.
Sí, tal vez sea una autocrítica del mismo que él había reivindicado la lucha Ah, armada y ah, finalmente, ah, 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 ah. ¿Puede ser? finalmente, porque ¿Puede él fue ser? muy crítico del proceso de aquí de derechos humanos, pensando que fue tibio, que solamente que pensó en las víctimas inocentes cuando bueno, él pensaba que también había que reivindicar esa lucha con la cual él ahora no está de acuerdo, pero que en su momento adhirió. No es un fenómeno muy complejo. Claro, a mí me parece que hay algo digno en él, ¿eh? De no, Ujú. digamos, a ver, el que es capaz de cambiar y como vos decís, de hacer autocrítica, decir, tal vez tomé un camino que ahora veo que podía haber sido otro, a mí me parece muy, muy rescatable ese punto. Así es, y bueno, la figura por último de Echeverría es para reivindicar, pues desde mi lado ya yo me siento muy afín en las ideas y también, Mirá, digamos, él como dijimos en un momento, si bien tenía simpatías con los unitarios, había reconocido los errores de los primeros unitarios y quería de alguna manera llevar al país a la constitucionalidad, ese era el objetivo. claro, y por eso no es la Biblia, pero es un gran historiador. José Luis Romero habla de los hombres de la generación del 37 como la generación del pensamiento conciliador, que fueron capaces de ver los defectos de los federales, en este caso el autoritarismo de Rosas, y los defectos del unitarismo, su poca capacidad política para articular soluciones que, digamos, llegaran a posiciones de acuerdo entre las distintas partes del país, y son capaces de tomar, de un lado, la forma de Estado federal que viene de ese sector, y del otro lado, las ideas más bien de talante ilustrado, digamos, que vienen de los unitarios, y la síntesis que se ve plasmada en la Constitución del 53, que en parte es el reflejo del pensamiento de los hombres de la generación 37. Así que yo creo que hay algo muy rico ahí. Y José Luis, si te parece, para hacer un cierre, porque todo tiene que ver con todo, finalmente Alberdi y Echeverría son de alguna manera dos, obviamente en el siglo XIX, dos liberales distintos. O sea, Ajá, Alberdi claro. un liberal todoterreno, porque termina reivindicando con el último discurso en el Ujú. 80 un papel del Estado muy limitado y Echeverría más poniendo énfasis en la igualdad. O sea, Sí, no sé sí, a mí si me parece bien cerramos. que, me parece que, mirá, vos fíjate, es cierto, como cerramos el círculo, Alberdi es un liberal en lo político y en lo económico, pero es un hombre brillante y yo pondría, como vos bien lo hacés, a Echeverría en otra posición por algo, aunque es un socialismo, por supuesto, premarxista, pero por algo se llama el dogma socialista, es decir, la visión de este otro hombre, Echeverría, está más tocado por el primer socialismo romántico y por el clima romántico que en algún punto también implicaba cierto grado de crítica a los aspectos negativos que se veían en la sociedad del siglo XIX. Entonces sí, sí, creo que nos cierra redondo el Un programa. humanista, yo lo definiría como un humanista, Sí, sí. sí, sí, Sí. está muy bien, y está muy bien, está muy Y bien. viene bien Bueno, como para cerrar también con una dosis optimista. Después de haber hablado de Hitler, del nazismo, bueno, tenemos acá del otro claro, lado, bueno, por de que el eso, ser digamos, humano puede. no solamente hay sombras en la historia, hay luces también, y hay luces argentinas también. Claro, y qué luces, ¿no? Sí. Así, Y qué luces, sí señor, sí señor. así que Un bueno, gusto, José Luis, Claudio. Un gusto. interesantísimo. Y a toda la gente, si les interesa enviar temas para que tratemos, lo pueden hacer en el muro y lo mismo sobre los programas quedan grabados, así que se pueden ver en cualquier momento. Esas son las ventajas de la tecnología. Un abrazo fuerte, Claudio. Gracias, Gracias por José todo. Luis. Gracias, un honor, Chao. ¿eh? Un Hasta la abrazo próxima grande. vez. Chao, chao, Gracias, chao. gracias.